Hola, buenas. Vamos a revisar la clase de hoy día de puerperio patológico. ¿Qué vamos a definir un poco? Lo que nos vamos a juntar es ver la definición, la presentación, las diferentes patologías del puerperio y los tratamientos asociados a esto. Vamos a retomar solo donde nos quedamos el año pasado, ¿cierto? Definiendo que el puerperio es el periodo que sigue y se extiende durante todo el proceso de recuperación de la mujer en su infraestructura anatómica y fisiológica, volviendo a la mujer no gestante, ¿cierto? Entonces, el puerperio se extiende desde el tercer momento del parto, que es la expulsión o alumbramiento, ¿cierto?, hasta la recuperación de todas las funciones fisiológicas de la mujer no gestante. Es importante entonces que tenemos un tiempo cero, que es el alumbramiento, y luego 3 periodos de puerperio que van entre el puerperio inmediato, que comprende las primeras 24 horas, el puerperio inmediato, que va entre el segundo día y el séptimo día, y el puerperio tardía, que va entre los entre el día 7 y los 42 días posparto, ¿ya? Luego de eso, ya es nodriza, ya las funciones, ya todos los cambios involutivos de la fisiología del embarazo regresan, ¿cierto? Y la mujer es capaz de volver a tener un estado basal óptimo. Lo único que no regresa inmediatamente después de los 42 días, sí que se mantiene la lactancia materna exclusiva, es el ciclo ovárico con su función en la menstruación, ¿ya? Pero ahí lo vamos a ver en relación con los anticonceptivos. Vamos a mirar, ¿cierto? Y que lo que ustedes conocieron el año pasado fue el puerperio fisiológico, que en sí es cuando no se encuentran factores, es la definición anterior, ¿cierto? Pero cuando no hay factores, no hay patologías concomitantes, por lo tanto, esta mujer tiene las primeras horas de manera absolutamente normal. En general, en los partos son 48 horas las que está hospitalizada la mujer, por lo tanto, alcanzamos a ver el puerperio inmediato y las primeras 24 horas del puerperio mediato. Y en el caso de las cesáreas en un ambiente no COVID, estamos hablando de una situación más habitual, están hasta 72 horas, por lo tanto vemos 2 días del puerperio inmediato. No alcanzamos a ver puerperio tardío porque la idea es que la mujer no quede hospitalizada siempre y cuando no caigamos en esta u otra forma de mirar, que es el puerperio patológico, que es lo que nos reúne hoy día, ¿cierto? Donde hay situaciones que se alteran de los parámetros normales, que interactúan en la involución y en la vuelta, ¿cierto?, a esta mujer parecida ¿cierto?, como les decía, a la mujer no gestante, o hay alguna agudización de alguna patología, ya sea concomitante del embarazo o alguna patología crónica que de alguna forma se activa o logra tener algún influjo en la evolución de estas horas. Sumamente importante, estimadas, que en la norma general técnica de atención integral del puerperio, entre la página 30 y la 34, que se las vamos a subir esta norma, el año pasado también se la subimos, pero en la página 30 y 34 están todos por segmentos corporales, todos aquellos cambios que ocurren en la mujer en este periodo que puerperio, para lograr esta normalidad o vuelta a ser una mujer no gestante, ¿ya? Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con el peso, la involución uterina, la regresión de los volúmenes, están todos resumidos en estas 4 páginas, así que se las dejo, deben recordarlas para poder tener clarito qué es lo que pasa en el puerperio y cómo vamos a evaluar a esta mujer. Me voy a saltar eso porque no es el objetivo de la clase, pero queda bajo su responsabilidad el poder hacerlo. Esto es una tabla de esta misma orientación técnica que establece que el puerperio, la etapa inmediata, mediata y tardía, ¿cierto? Y cuáles son las complicaciones más frecuentes.
En el puerperio inmediato se encuentra la hemorragia postparto, la embolía de líquido amniótico, la telectasia pulmonares, la coriopneumonitis, la ítula pielonefritis y las trombosis venosas y profundas. Perdón, trombosis venosas profundas y pulmonares, eso quise decir. Desde el punto de vista del puerperio inmediato, surgen las hemorragias como una segunda causa, las ítulas pielonefritis, las trombosis y la anemia asociada a hemorragia. Y en el puerperio tardío, por razones lógicas, están las infecciones puerperales. Recuérdense que para que nosotros tengamos infección, inicialmente tenemos que tener una carga bacteriana, y es por eso que la presentación de infecciones no es en las primeras horas, porque necesita la carga bacteriana, la incubación y la generación de sintomatología. Las hemorragias tardías del puerperio, las trombosis, y aquí vienen algo en relación a los procesos cicatrizales, como son las dehiscencias de la herida operatoria o las dehiscencias de la episiotomía, y algunas dificultades en la incontinencia urinaria y fecal, y obviamente la anemia por las pérdidas hemorrágicas. Es un poco de la vida de ustedes como matronas, ¿cierto? En que estos puntos que están acá, se los van a tener que saber muy bien, de tal manera de que ustedes como matrona de puerperio, cualquiera de estos signos van a ser de alerta, de asociar que un puerperio no va avanzando en la vía fisiológica habitual, ¿ya? Dentro de esos están la fiebre, ¿cierto? Cualquier fiebre en el puerperio es llamativa, hay que verla. Las primeras horas postparto puede haber una alza térmica, principalmente relacionada con el trabajo físico que implicó la actividad del trabajo parto. También una alza térmica asociada al uso de algunos medicamentos, como el uso de las prostaglandinas o misoprostol, ¿ya? Que pueden generar una alza térmica, pero fiebre entre 38 y 38 y medio por más de 24 horas debemos considerar como un signo de alerta. Las cefaleas, y aquí se ve el capítulo de cefaleas. Es importante que en el capítulo de cefaleas permanentes en el puerperio de la norma general técnica, están ahí la cefalea, y hay una muy puntual que es la cefalea por punción. La diferencia entre la punción raquídea y epidural genera que se haga o se dificulte de alguna medida, se funcione la dura madre, y se genera una cefalea que se evidencia principalmente a los cambios de posición. Presencia de coágulos grandes o aumento importante del sangrado genital, dolor en la zona baja del vientre que no cede a ningún antiinflamatorio, los cambios en la pérdida hemática o los loquios, ¿cierto? Que estos se cambien de color, se pongan turbios, aumenten de manera excesiva, etcétera. Los dolores y la sensación de tensión, malestar, enrojecimiento de la zona, ya sea de cualquier herida, de la episiotomía o de la cesárea. Molestia urinaria, enrojecimiento o cambio en las mamas, dolor en el pecho, dolor en las pantorrillas, ¿cierto? Son signos evidentemente de trombosis venosas, ¿cierto? Que por eso tenemos que estar muy atentos. Y los cambios de ánimo en la puérpera. Recordar que es importante que los cambios hormonales del puerperio pueden llevar a un sinfín de cambios hormonales y una especie de montaña rusa de cambios, pero algunos cambios tan importantes como la ideación suicidia, la psicosis, los delirios, eso tienen que ser evaluados precozmente. Y otro tema importante que tenemos que evaluar dentro de esto mismo son los problemas de apego con el recién nacido. Ustedes van a escuchar, y quiero desmitificar un poco eso, muchos asumen que la parte más importante de la gestación, ¿cierto? Y
y si uno tuviese que valorar los segmentos del proceso de la gestación, todos asumen que el más importante es el parto, el segundo más importante es el control de embarazo, y el tercero, casi pariente pobre, es el puerperio. Y como ustedes pueden ver en esta gráfica que hicimos de puntito, y podríamos agrandarlo mucho más, yo hice 7 aspectos o ámbitos, pero podríamos, y esto podría crecer enormemente más, si nosotros vemos cuáles son las situaciones que van alterando y van transformando un puerperio de un puerperio normal, un puerperio fisiológico, un puerperio patológico. Y aquí es donde el matrón, porque están como 100% a cargo de matronería, los puerperios, debe ser capaz de tener la visión y por consiguiente la toma de decisión para poder diferenciar, ¿cierto?, las situaciones agudas, las situaciones que generan alteración, y poder tomar buenas decisiones. Entonces, los 7 ámbitos que nosotros debiésemos conocer muy bien son las hemorragias, las infecciones, las descompensaciones de patologías bases, las alteraciones neurológicas, las alteraciones de la mama, el dolor, la alteración de la eliminación. ¿Ya? ¿Qué vamos a...? Y nuestra clase de hoy día nos va a llevar a que nos situemos en 4. ¿Ya? Las hemorragias, las infecciones, las alteraciones de la mama y el dolor. Pero es importante, y voy a hablar rápidamente de, en el caso de las compensaciones de las patologías base, debemos tener que, efectivamente tenemos que ver si son alteraciones metabólicas, alteración de una situación crónica o aguda, o de algún otro tipo de situación. Por ejemplo, la presencia de alguna otra patología. Por ejemplo, un resfriado, COVID. ¿Ya? Son situaciones puntuales. Dentro de las alteraciones neurológicas está la alteración de conciencia. ¿Ya? Dentro de las alteraciones de conciencia, y aquí vamos a incluir aquellas que ya conversamos un poquito, y son estas situaciones más bien del cambio de ánimo y alteraciones psiquiátricas, y que cualquier convulsión en el puerperio se va a considerar eclampsia hasta que se demuestre lo contrario. En ese sentido, tenemos que estar muy atentos a la pesquisa precoz de la eclampsia. Si tenemos una mujer que es sabida o conocido su diagnóstico de epilepsia, ¿cierto? Nosotros la vamos a tratar porque es una epilepsia, pero si no, de una mujer que convulsiona sin otra causa, es eclampsia. El manejo de la eclampsia en el puerperio es mucho más fácil porque ya no tenemos el segundo individuo, que es el recién nacido, o en este caso que era feto, y que podía alterar el proceso de la toma de decisión. ¿Ya? Se maneja como cualquier adulto. Y en los trastornos de eliminación vamos a ver, ¿cierto?, aquellos que van a ir ocurriendo. Hay una retención aguda posparto, ya por miedo principalmente, por ardor o por la molestia del canal vaginal, ¿cierto?, y el tacto vaginal y la salida de la cabeza fetal. Muchas veces hay una retención aguda en ese minuto que se recupera rápidamente. Lo que nosotros podemos ver si después son las incontinencias, es decir, la incapacidad de la mujer de contener las fecas o la orina, ¿cierto?, por los traumatismos que puede haber generado en el piso pélvico el parto. Todo eso, y como ustedes lo vieron en la clase también de parto en movimiento que tuvimos con la profesora Jimena, se recupera. Vamos a partir entonces, vamos a entrar de lleno con las hemorragias, ¿cierto? Donde nosotros vamos a definir que las hemorragias, las hemorragias en general del embarazo son cualquier sangrado genital que ocurre durante la edad gestacional, y las más complejas son aquellas que comienzan desde las 24 semanas de gestación. Pero también tenemos que cuantificar que hay unas hemorragias que son posparto,
que se miden con una estimación de sangre perdida, es decir, que a mayor de 1000 cc de sangre perdida comienzan a haber signos y síntomas de hipovolemia ocurrida dentro de las primeras 24 horas del nacimiento. Esta es la última definición de la COP del 2014. Por lo tanto, aquí establece no solo que la pérdida de sangre, sino que establece volumen, 1000 cc, que este volumen genera síntomas y signos, ¿cierto? Por lo tanto, hay una hipovolemia que está induciendo a una toma de decisión porque vamos directamente hacia el shock y que tiene un timer principalmente desde el alumbramiento hasta las primeras 24 horas. Por lo tanto, estamos hablando en general del puerperio inmediato, ¿ya? Que es donde mayor ojo tenemos que tener en la observación y pesquisa de estos riesgos. Dentro de esas hemorragias, como vimos en el cuadrito anterior, ¿cierto? Y en la definición general, vamos a tener hemorragias que son anteparto y hemorragias postparto. Las hemorragias anteparto son cosas que ya nosotros vimos, como por ejemplo los desprendimientos de placenta, las placentas previas, los traumatismos, ¿cierto? O algunas causas desconocidas de sangrado. En relación a las de posparto, vamos a tener aquellas que están relacionadas con la atonía uterina, es decir, con la contractura de la fibra uterina para generar la retracción y la posterior involución uterina. Los traumas uterinos y del canal, ¿cierto? Durante el parto, ya sea laceraciones o desgarros del cuello, el canal vaginal, etc. Que ya vimos, ¿cierto? Todo lo que tenía que ver con los traumas y los desgarros obstétricos, las retenciones de placenta y las alteraciones o las coagulopatías. ¿Por qué tenemos que verla y por qué como matrones tenemos que tener súper claro que existe la hemorragia? Es porque 1/3 de las muertes maternas directas están causadas por la hemorragia y generan una alta mortalidad a nivel mundial. Se estima que mueren cerca de 150.000 mujeres en el año por esta causa. Aquí considera, ¿cierto?, las muertes, considera todas, la anteparto y la posparto, ¿ya? Pero sí es importante que 2/3 de estas muertes, ¿ya? O sea, 100.000 muertes son por sangramientos postparto, ¿ya? ¿Qué es donde estamos situados ahora? ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? Y qué es la visión que tenemos que tener ahora como matronas y matrones. Como les decía, una principal causa de mortalidad, una causa de accidentes o disfunciones orgánicas graves, y que el aumento de las hemorragias postparto ha ido en aumento en la tasa, ha ido en aumento en países desarrollados. Esto solo de visión, porque ustedes lo vieron, ¿cierto?, en uno de sus talleres en relación al shock. Nosotros tenemos que el shock hemorrágico, el shock hipovolémico, tiene una secuencia circular en que vamos a partir por la imagen que dice oxígeno a su lado izquierdo, ¿cierto? Se va a hacer como el punto principal porque la falta de sangre, ¿cierto? Y esta hipovolemia nos lleva a una disminución del oxígeno, por consiguiente hay una disminución de nutrientes. En la disminución de esta perfusión celular se generan toxinas que generan alteración y nos pasamos de un metabolismo aeróbico a un metabolismo anaeróbico, por lo tanto hay mayor consumo de ATP, y este mayor consumo de ATP lo hace a través de lisis celular, llevando, ¿cierto?, hacia la muerte celular. Por consiguiente hay muerte, falla del tejido y falla orgánica, y por lo tanto nuestro paciente se nos pierde su estabilidad y finalmente termina con el fallecimiento de esto, ¿ya? Es importante entonces que nosotros acá en el inicio es que tenemos que ser capaces de pesquisarlo para evitar esta secuencia, ¿cierto?, letal dentro del shock,
Recuérdense que el shock no se autorregula. Por lo tanto, una vez iniciado el shock y no frenado el shock, esto tiende a seguir de forma cíclica. Por lo tanto, esta disminución de la perfusión celular genera mayor metabolismo anaeróbico, esto genera muerte celular, lo que lleva a mayor disminución de la perfusión celular, y así sucesivamente, atacando de manera ascendente los órganos, desde los menos vitales a los más vitales hasta la pérdida general. Es importante, y esto es para shock y también para las hemorragias, ¿cierto?, que hay que abordar de manera pronta, ¿cierto?, el shock hipovolémico. Este cuadrito habla también, y por eso lo puse, porque también habla de una forma de pensar no solo las hemorragias postnatales, sino que las antenatales, ¿ya? Siempre tenemos que priorizar la condición materna. Hay que mantener un trabajo en equipo, una evaluación fluida, con manejo de la información fluida también con los familiares. Hay que reconocer que el organismo tolera mejor la hipoxia que la hipovolemia, ya por lo tanto hay que ahí tomar decisiones rápidas. Debemos hacer reposición de volumen una vez que nosotros pesquisemos la hemorragia. Mantener el monitoreo, ¿cierto? Nosotros desde el minuto 0, que es el minuto de oro, en adelante, debiésemos nosotros ser capaces de detener la fuente de sangrado antes de los primeros 20 minutos, de tal manera tener un éxito en nuestra evaluación, ¿ya? Entonces, debiésemos entonces tener la capacidad de responder a esta situación en estos primeros 20 minutos. Si no se corrige dentro de la primera hora, ya estamos en presencia de una coagulación intramuscular diseminada, ¿cierto? Donde evidentemente ya la situación hemorragia más la coagulación altera aún más la capacidad de toma de decisiones y de solución del problema. Cuando tenemos un shock o un sangrado muy abundante, nosotros no debiésemos esperar, y dentro de los primeros 15 minutos debiesen estarse estableciendo las transfusiones sanguíneas, y podemos iniciar con cualquier tipo de sangre, dado que aporta mucho más que si nosotros no le aportamos nada. El minuto 0, como les decía, de la activación del código rojo es el inicio, es como nosotros damos la puntapié inicial, y aquí matrones, médicos, técnicos, paramédicos, quien esté a cargo de la mujer, debe ser capaz de dar respuesta rápida y informar en qué minuto se hace pesquisa. Y esa es la más importante, ¿ya? No debemos de dejar de valorar nunca a la mujer. Las primeras, como dijimos, las primeras 24 horas son las más cruciales del puerperio para tener un éxito en el puerperio. Entonces, minuto 0 es el código rojo de activación, donde nosotros deberíamos tener finalmente el manejo de oro, el manejo activo, el manejo crucial, y es el minuto de oro, ¿cierto? Y una vez que nosotros ya echamos a andar cada una de las acciones que vamos a tener que hacer, comienza la reanimación y diagnóstico, que está entre los primeros 20 minutos. Posterior a eso ya deberíamos tener a la paciente estabilizada, que son entre los minutos 20 y 60, y ahí debería quedarse, ¿ya? Manteniéndose la estabilización. Si no somos capaces de estabilizar, vamos a tener que hacer un manejo avanzado cuando ya supera los 60 minutos y cuando la coagulación intravascular diseminada ya esté establecida. ¿Cómo manejamos la hemorragia? Lo primero es tratar y manejar la hemorragia, y después buscar y tratar la causa de la hemorragia, ¿ya? Porque si no, vamos a estar como el monito ahí agarrándonos la cabeza sin entender de qué manera podemos nosotros
salvaguardar la situación, ¿ya? Si nosotros solo aportamos volumen y no tratamos la causa de la hemorragia, evidentemente no vamos a tener éxito porque vamos a estar literalmente ingresando sangre por un lado y va a estar saliendo por la llave abierta, que es la otra, que es la salida, en este caso genital. Estamos viendo una hemorragia genital. Vamos a definir, y esto, pregunta-prueba, mis estimadísimos, la mnemotecnia de las 4T. ¿Ya? Las 4T en el manejo de la hemorragia por partes están definidas que hay la primera T, que es trastorno del tono; la segunda T es la presencia de tejidos restobulares; la tercera T es trauma o presencia de desgarros en el canal; y la cuarta T es los trombos o el tratamiento que debiésemos hacer nosotros para las coagulopatías. Entonces estamos hablando de la coagulación intravascular diseminada. Vamos a ver, entonces, ustedes van a tener un taller, esto va a ser solo el manejo inicial, en el taller van a profundizar mucho más, ¿ya? Pero es importante que en el tono y en la inercia uterina nosotros vamos a tener 3 líneas de acción. La primera línea, que es la más rápida y la más fácil, de mayor acceso, es el masaje uterino enérgico, ¿ya? No sobar el útero, es comprimir el útero por vía abdominal, ¿cierto? Uno lo palpa y hace un manejo de esta, finalmente lo comprime, lo masajea y lo comprime de tal manera que se achique al máximo posible. Ustedes se van a dar cuenta que al exprimir el útero va a dar salida de abundantes coágulos y sangre, pero que rápidamente un útero que va a tener al menos unos 200 cc de volumen se va a retraer rápidamente. Es importante que una vez que haga el masaje, lo deje y evalúe unos minutitos para ver si este vuelve a crecer en volumen. ¿Ya? Porque eso quiere decir que eso no ha cedido el sangrado y que tenemos que volver a comprimir. ¿Ya? Y así las veces sucesivas que haya que comprimir el útero hasta dejarlo retraído y con el tono uterino máximo. Sí es importante que si yo hago la compresión y este se vuelve a crecer, la vuelvo a comprimir, ya la primera línea requiere ocupar otra línea de acción y que implica el ocupar fármacos, ¿ya? Entonces ahí es donde nosotros vamos a tener que incorporar el uso de otros fármacos, como por ejemplo la oxitocina, que vamos a dar bolos de 580 unidades internacionales de forma directa, y después vamos a preparar un suero de mantención. Vamos a dejar la segunda opción es la metilergonobina o Metergin, que es el nombre comercial, que como lo van a encontrar más frecuentemente, y es donde nosotros se pone intramuscular. Es importante que aquí vamos a tener que considerar la presión arterial, ¿ya? Porque con presiones alteradas elevadas no debiésemos administrar Metergin porque favorece el aumento de la presión arterial. Y la tercera opción, perdón, es el uso de prostaglandina por vía rectal con dosis de hasta 800 miligramos, perdón. Las prostaglandinas tienen, la presentación del mesotrol es de 200 miligramos, así que podríamos poner por vía rectal hasta 4 pastillas.
La segunda línea, sí, efectivamente después de haber administrado misoprostol, haber hecho el masaje uterino, efectivamente no hay cambios de la retracción y sigue con el sangrado. La siguiente línea es el taponamiento o la compresión del útero. Es bastante habitual el uso de compresas, ¿cierto? A través de vía del canal vaginal poner compresa, pero tienen un gran riesgo, que es que se puedan olvidar y queden como cuerpos extraños dentro de la cavidad uterina. Por lo tanto, es bueno no dejar compresa, ¿ya? Dentro de la compresión tenemos la compresión que ustedes ven aquí arriba, ¿cierto? Que es la compresión, la primera compresión que yo les comenté en el masaje uterino. El masaje es solo abdominal, ¿ya? Pero esta es una compresión bimanual en que una mano se introduce a través de la vagina, ¿cierto? Hacia el útero en forma de puño, y al igual que se hace el masaje por sobre el abdomen, se comprimen ambas manos, como haciendo fuerzas contralaterales, ¿cierto? En forma de acercarse con el útero entre medio, ¿ya? Es dolorosa, por lo tanto, se debe hacer en casos solamente necesarios. La otra opción es el ocupar el balón de Bakri, que la imagen que esté aquí abajo, que es vamos a compararla como con una sonda Foley, solo que la diferencia está en que el balón es ovoide y no es circular como el de la sonda Foley. La sonda Foley es un poco más como una dona, queda así. En cambio, este es más ovoide porque ocupa toda la cavidad intrauterina. Se instala por dentro del canal vaginal a través del cuello del orificio cervical. La sonda está más rígida, por lo tanto favorece, ¿cierto?, la entrada, y se infla con 50 ml de aire. Y se deja ahí, se puede poner después de eso unas compresas, y se deja esa sonda al menos 12 horas, algunos protocolos dicen que las 12 horas, y se comienza a desinflar de a poquito, liberando de 10 cc de aire hasta que se retira completamente. Otro protocolo dice que se deja por 24 horas y se comienza con la primera liberación a las 24 horas, como les decía, de 10 cc también. A esta altura, y quiero ser súper tajante, la primera línea como matrones posparto la podemos manejar nosotros mismos. Cuando hacemos la primera línea del masaje, la primera línea del uso de oxitocina y la primera línea del uso del Metergin. Si ya a esa altura no ha cedido la hemorragia, es importante el dar aviso médico para poder seguir con las siguientes líneas. La indicación del misoprostol, y de ahí en adelante es de indicación médica. Incluso en algunos hospitales la indicación de Metergin también es de indicación médica, en otros no. Por lo tanto, es importante que ustedes se aprendan las normas de cada uno de sus hospitales donde trabajen, pero tenerlo siempre en consideración. Desde el misoprostol hacia las que estamos viendo ahora y las que vamos a ver como tercera línea, necesariamente es de indicación médica. La tercera línea ya es quirúrgica propiamente tal, ¿ya? Ya hay 3 líneas de acción. La que sigue es una sutura que se llama compresiva o sutura de Bellinge, ya que es la que ustedes ven en la imagen, que es a través de una sutura especial, una sutura gruesa, firme, se atraviesan en estos dos puntos el útero, haciendo, perdonen la expresión, y quiero que se lo imaginen así, como un arrolladito del útero. Lo pasa desde las bases del cuello, desde el istmo, ¿cierto? Pasa hacia el cuerpo, hacia el otro lado, y vuelve a pasar otra vez, y ahí tracciona, y con esto el cuerpo uterino se comprime, o sea, se repliega sobre sí mismo y sobre el cuello, ¿ya? ¿Qué hace esto? Que no pueda seguir creciendo, por eso es una sutura compresiva,
¿ya? Se reabsorbe, no se retira, se reabsorbe solito y porque es con una sutura reabsorbible, de tal manera que con eso nosotros damos por finalizado el evento sangrado. La otra posibilidad es la ligadura de arteria uterina. Puede ser que estas dos vayan, la sutura de la ligadura arteriouterina, vayan de la mano, ¿ya? O que no sea necesario y tengamos que hacer solo ligadura de arteria uterina. También es un procedimiento médico y habla de alguna forma, generar obturación a las arterias uterinas, después vuelven a crecer, no hay problema, no genera necrosia en el útero, pero también es una técnica bien usada. Y la técnica más cruenta y final y que cede finalmente el sangrado uterino, pero que además implica la pérdida de la capacidad reproductiva, es la histerectomía, ¿ya? Debemos evitarla, pero evidentemente si es que no hay más situaciones y el sangrado es evidente y el compromiso de esta mujer es alto, evidentemente hay que tomar en consideración para hacerla. O sea, si por ejemplo tengo una mujer que es primigesta, tiene 24 años y tiene primigesta, tiene un parto y tiene toda la emergencia, nosotros deberíamos tratar de evitar llegar, ¿cierto?, a las suturas de Velint, ¿cierto? Digamos, una mujer en un parto, como máximo debiésemos llegar a la segunda línea. No debería progresar más allá, ¿cierto? El sangrado y la hemorragia, y deberíamos contener dentro de los primeros 20 minutos de lo que habíamos hablado. En el caso de las cirugías, ¿cierto? Perdón, ya ahí en el parto. Pero evidentemente, si esto prosigue, deberíamos transformar en una situación abdominal y abordaje abdominal de este sangrado. Es distinto en cesáreas, ¿cierto? Donde ya el abordaje es abdominal, por lo tanto la tercera línea podría ser mucho más fácil de hacer. Sin lugar a duda, la toma de decisión de hacer una histerectomía va a depender de la paridad de la mujer y los deseos de fertilidad de esta, ¿ya? Si nosotros estamos en una cesárea de una mujer que tiene 3 cicatrices de cesárea anterior, que tiene 42 años, evidentemente, si no sangra, o sea, si no cede el sangrado, evidentemente va a ser mucho más fácil ofrecerle a ella una histerectomía dado a que no se dé el sangrado. En relación a el tratamiento de los restos ovulares, que sean el tejido o el tratamiento del desgarro, aquí lo más importante es la visualización. Usted como matrón asiste al parto, debe revisar la placenta como ustedes ya lo aprendieron, ¿cierto? Ver la cara fetal, ver la cara materna, ver la presencia de los cotiledones y evaluar el peso para sacar una evidencia de la correspondencia entre el peso recién nacido y el peso de la placenta y ver, y más o menos con eso, hacer la definición de que efectivamente estamos hablando de un alumbramiento completo. Si no aseguramos el alumbramiento completo, evidentemente pedir la revisión de tal manera de asegurar que no queden restos ovulares. En relación, ¿cierto?, a el tratamiento de desgarro del canal, aquí es solamente la cautelosa revisión del cuello uterino, del canal vaginal, de alguna forma revisar y asegurarnos de que no haya rotura uterina, cicatriz previa, etc. Y tratarla obviamente como corresponde, la sutura, ¿cierto? La correcta, la prolija sutura, prolija homostasia, etcétera, ¿cierto? Si tenemos dentro de nuestra sutura puntos sangrantes, vasos sanguíneos, hay que obliterarlos de tal manera que podamos nosotros asegurar de que no vamos a tener ni un hematoma en el canal, etc. El más complejo, que ustedes entenderán, ¿cierto? Que el tratamiento ya
final de la cuarta T, hablamos ya de 1 hora de manejo y que no hemos sido capaces de controlar la hemorragia, y es donde se nos presenta la coagulopatía intravascular diseminada, donde evidentemente el escenario se nos pone cuesta arriba aún más, donde ya tenemos alteraciones, ¿cierto? Como el nombre lo dice, de la coagulación, por lo tanto vamos a necesitar no solo el manejo que ya estábamos haciendo, sino que tomar pruebas de coagulación, TPT, TP, fibrinógeno dímero D, solicitar apoyo, ¿cierto?, al equipo de medicina interna, a los hematólogos, hablar en blanco de sangre para solicitar plaquetas, ¿cierto?, solicitar plasma fresco, de tal manera de ir de alguna forma contrarrestando las cadenas que genera esta coagulopatía. No vamos a entrar en la CID propiamente tal, pero sí importante que ya aquí el manejo es muy, muy activo. Esas son las complicaciones más frecuentes, ¿cierto? Dentro de lo que tiene que ver con la hemorragia, con los sangrados que nos pueden llegar a shock. Importante que en cualquier ámbito de nosotros tenemos que ser claros y tener la certeza de que la pesquisa precoz es importante, el tener una vía venosa permeable, el portar cristaloides, el control y la monitorización, y el manejo de las 3 líneas de manejo para evitar, ¿cierto?, que prosiga. ¿Ya? Con eso, como matrones, van a ser secos y van a estar muy bien para poder pesquisar y dar seguridad a la atención a nuestra usuaria. Vamos a pasar a la otra línea, que es el manejo de las complicaciones infecciosas. Como les decía inicialmente, son cuadros febriles, ¿cierto?, que parten como por ahí, es en general la primera detección. Son cuadros más bien del puerperio, como de finales del puerperio inmediato y inicio del puerperio tardío. Se pueden presentar en cualquier minuto del puerperio tardío también, es importante. Por lo tanto, no es la primera causa de infección, o sea, no es la primera causa de alteración en el puerperio inmediato, ¿ya? Así que hay que considerar que cualquier alza térmica en las primeras 24 horas no es un cuadro infeccioso del puerperio, pero sí hay que estarlo observando, y si este se mantiene, hay que hacer los controles más seguidos, pasarlos de cada 8 a cada 6, o de cada 6 a cada 4, de tal manera de tener, sin el uso de antipirético, para poder tener una curva térmica de cómo se va presentando este puerperio en la mujer. ¿Ya? Sí es importante que cuando tenemos fiebre y estamos sospechando un proceso infeccioso, tenemos que buscar el cuadro. Y aquí cuadros van a ver en general 4, el útero, ¿cierto?, que finalmente es de donde podría ser un foco. Las heridas, ya sea la episiotomía o la herida del sitio quirúrgico, las mamas, infección de las mamas, ¿cierto? Y el cuarto es infección del tracto urinario. Entonces, y aquí como ustedes pueden ver, vamos a ver las infecciones más frecuentes que son del tracto genital, que sea la endometritis, la parametritis, la peritonitis, que van asociadas, ¿ya? Una endometritis no tratada va a llevar a una parametritis y así sucesivamente. Finalmente es como el proceso evolutivo de una situación que no fue frenada a tiempo. Y está la infección de la episorragio, de la herida operatoria, de la vía urinaria están las itis baja o las pielonefritis, de la mastitis están, y tenemos 2 tipos de mastitis, la linfangítica y la abscedada, y otras infecciones, ya sea tromboflebitis, shock séptico o fascitis necrotizante, que son bastante
de poca frecuencia, pero que tienen que conocer las que existen dentro del puerperio. Entonces, ¿cuáles vamos a ver nosotros hoy día? Las endometritis, las infecciones de la episorrafia y la vía operatoria y las mastitis. La endometritis puerperal corresponde a una infección bacteriana de la cavidad uterina, es secundaria a una invasión, obviamente, ¿cierto?, de microorganismos, y generalmente son de la flora vaginal o de la flora rectal, ¿ya? Que ascienden por problemas en los manejos, ¿cierto?, y en el parto o en el manejo de la cirugía. Es la más frecuente de las infecciones, ¿cierto? Y se presentan alrededor de 1 o al 3% de los partos y entre el 5 y el 10% de las cesáreas electivas y entre el 15 y el 20% de las cesáreas de urgencias. ¿Por qué? Porque las cesáreas de urgencia en general llevan a la presencia de un trabajo parto más bien prolongado y ahí aumenta, ¿cierto?, la posibilidad de tener mayor cantidad de tactos vaginales, algunas alteraciones en las técnicas, ¿cierto?, en los aseos, etc. Por lo tanto, y la exposición de horas de membranas rotas. Es importante y ustedes van a valorar que en algunos servicios van a tener a disposición después de una cantidad de horas de membranas rotas, van a tener a disposición antibióticos que van a servir para la prevención de las endometritis. Así que tienen que saberse muy bien las indicaciones que tengan en cada uno de los servicios, pero una vez que tenemos ya membranas rotas mayores a las 12 horas, se comienza el manejo con antibiótico terapia. El diagnóstico de la endometritis puerperal es siempre fiebre, ¿cierto? Fiebre de 38 grados o más. Siempre separado por 2 tomas. En general se presentan a finales del segundo día, tercero o quinto día del puerperio. Y además están asociados a sensibilidad en el útero, subinvolución uterina, a pesar del masaje uterino, ¿cierto?, y todas las técnicas, igual vuelve a estar, ¿cierto?, como un útero grande, un útero, las matronas más antiguas nos enseñaron a nosotros a decir que era como un útero flojo, un útero que estaba como papita cocida, no como papita cruda, ¿ya? Y la presencia de loquios turbios o de mal olor, ¿ya? Finalmente esa es como la triada de una endometritis. Fiebre, subinvolución uterina y loquios de mal olor en la triada, ¿cierto?, de endometritis. ¿Qué factores de riesgo llevan a la endometritis? Ya lo habíamos conversado un poquito, pero está la rotura prolongada de membranas antes del parto, la presencia previo al parto de coriomionitis, el trabajo parto prolongado, la cantidad o los excesos de tactos, más de 5 ya empieza a aumentar el riesgo, la extracción manual de placenta, las cesáreas, pero principalmente las cesáreas que son posteriores a un trabajo parto. La falta de el uso de antimicrobianos, ¿cierto?, antibióticos previo a la cesárea, el parto prematuro, el nivel socioeconómico bajo y la anemia son factores de riesgo preponderantes para la presencia de endometritis puerperal. El tratamiento, como es una infección, es con antibiótico, es biasociado de clindamicina 600 miligramos cada 8 horas endovenoso, más gentamicina 3 a 5 miligramos kilogramos día endovenoso por una dosis diaria por 48 horas o el endovenoso o hasta las 24 horas post caída de la fiebre. Luego hay que complementar, de ahí que cambiamos de la vía endovenosa a la vía oral por 10 días de amoxicilina más ácido clavulónico. La infección derivaoperatoria, esto ya un poco retomando, ¿cierto?, lo que ya vimos en algún minuto en matronería en el entorno hospitalario, ¿cierto?, implica la infección de la episiotomía, que va entre el 0,5 al 1%, o de la infección abdominal, que va alrededor de una frecuencia del 5%,
El diagnóstico es clínico, ¿ya? Y habitualmente se da entre el quinto o séptimo día posparto, lo mismo que decíamos anterior, porque primero tiene que haber la colonización. ¿Qué vemos? Por eso es clínico. En la episiotomía infectada se ve eritema, edema, frecuente descarga purulenta desde la herida, que uno puede confundirlo principalmente con loquios de mal olor, pero ahí a la inspección de la episorrafia, ¿cierto? Vemos que efectivamente la salida o la descarga es desde la herida y no desde el canal vaginal o del útero. Y dolor. En relación a la infección de la herida operatoria en la cesárea, vamos a observar dolor, eritema, calor local, induración y sensibilidad de la zona y secreción generalmente serosanguinolenta desde la herida. ¿Qué factores de riesgo actúan, cierto, para que efectivamente nosotros podamos tener una infección de herida operatoria? Factores propios de la mujer, diabetes, hipertensión, tratamiento con otros corticoides, el uso de inmunosupresores, la presencia de anemia. Del parto, la coriomenitis, los trabajos partos prolongados, la RPM prolongada y los tiempos quirúrgicos prolongados. Y aquí, en relación al tiempo quirúrgico, está la mala preparación de la piel, mala preparación de las manos, mal preparación del material y contaminación dentro del campo estéril. El tratamiento para el manejo de la infección de la herida operatoria de la episiotomía es AINE, ¿cierto? Cualquier analgésico no esteroidal, y el uso de antibiótico, ampicilina más clorafenicol o amoxicilina con ácido clavulónico por 7 días, ¿ya? Si evidentemente hay un absceso en la zona, vamos a tener que drenar, luego vamos a tener que hacer aseos y curaciones frecuentes, de tal manera de mantener la zona y que no se vuelva a coleccionar. Y el manejo podría llegar a ser ambulatorio después de el drenaje, ¿cierto? Asegurarnos que no se está haciendo una colección. En relación a la herida operatoria de la cesárea, el manejo también va a ser endovenoso con clinda y gentamicina, exactamente la misma dosis que vimos para endometritis puerperal, y luego vamos a tener que pasar a un manejo oral, ¿cierto?, de antibiótico con ácido clavulónico. Si nosotros, al igual que en la episorrafia, vemos, ¿cierto?, alguna colección, tenemos que dividirla, tenemos que drenarla, y posterior a eso vamos a tener que hacer curaciones avanzadas en la herida hasta que se cierre por segunda intención principalmente. Se podría plantear en ambos casos, una vez que, si es que hay una dehiscencia completa de la herida, ¿cierto? Una vez que ya la herida está limpia, está sana y los tejidos están sanos, podríamos plantear la posibilidad de una resutura para, principalmente de la episorrafia, para que la zona genital no quede tan expuesta y poder afrontar de manera correcta los bordes de la herida de la episorrafia o el de carro, lo que haya sucedido, ¿cierto? Y poder generar una armonioso cierre de la esfera genital. ¿Ya? Lo mismo que en la herida operatoria. Vamos a pasar a las mamas, ¿cierto? Donde la matitis puerperal es la mayor frecuencia de situaciones. Esta está finalmente llevada, ¿cierto? Porque hay carga microbiana en algunos de los tubos del lactífero, pero esto se da principalmente cuando no hay verdadero o un buen vaciamiento de las mamas en la lactancia, ¿ya? El hecho de que las mamas queden congestivas, que las mamas queden con contenido lácteo, y no se drenen, no se vacíen correctamente, va a tender a generar un caldo de cultivo ahí para la presencia de bacterias, y ahí es donde se va a proliferar esta carga bacteriana y finalmente va a generar la infección. Es totalmente prevenible, ¿ya? Y en general no está asociada a otros factores de riesgo más que de algunas alteraciones en la técnica,
¿ya? O también puede ser por, como hay alteraciones en la técnica de lactancia, puede producirse daño, grieta en el pezón, laceraciones o heridas en el pezón que también se infecten, y esas son las que por vía ascendente llevan hacia los canalículos o túbulos de la mama y generan la infección ya dentro de la mama. En general, y como les digo, cualquiera de estas infecciones se puede presentar en cualquiera de los tiempos del puerperio, ¿ya? En general, en las mujeres se da en las primeras, es raro tener mastitis del puerperio tardías, pero evidentemente se pueden presentar, ¿ya? Pero es más poco frecuente. ¿Qué vamos a tener como cuadro clínico? Fiebre, dolor en la mama, compromiso del estado general y dolor muscular, ¿ya? Esas son las 3 o 4 cosas más importantes de esto. El diagnóstico de la mastitis es clínico, o sea, nosotros vamos a ver la mama y vamos a ver una mama que está aumentada de volumen, está muy caliente, van a haber zonas dolorosas, la mujer llora angustiada, el recién nacido no le toma el pecho en ese lado y evidentemente va a generar, al igual como conversamos un poco del shock, vamos a tener como un círculo vicioso de esto mismo, ¿ya? Así que es importante que nosotros tengamos la certeza de hacer de manera clínica el diagnóstico. No necesitamos exámenes de laboratorio ni imágenes porque evidentemente va a ser evidente. Vamos a tener 2 tipos de mastitis, la linfangítica y la abscedada. La linfangítica es la más frecuente, que es el 90% de los episodios, ¿ya? Y es donde hay, como ven en la imagen, una área, una superficie afectada, ¿cierto?, de la mama. Esto va desde los canalículos de los galactófaros hacia la piel, ¿cierto? Compromete la glándula y parte de la piel de la mama, pero no está abscedada, compromete solo un cuadrante. Hay grietas de pezón, como les decía, hay éstasis o congestión mamaria, ¿cierto? Que son los que favorecen que esta se presente, y el más frecuente son los microorganismos que están presentes en la piel, ¿ya? El tratamiento... el tratamiento va a ser antibiótico, de alguna manera vamos a tener que nosotros poner y favorecer la salida de leche de esa mama, evacuar la leche de esa mama de tal manera que la mama esté blanda, y se genere, recuérdense que en la producción láctea, mientras más se vacíen las mamas, más producción láctea hay, por lo tanto, de una manera de lavado, vamos a decirlo así, esta leche va a ir lavando, ¿cierto?, la mama, y va a ir favoreciendo la salida de la éstasis y que evitar, ¿cierto?, la contaminación. En la abscedada es el 10% de las mastitis, es cuando llegamos ya más bien tardío, y evidentemente en comparación a la que ustedes vieron anterior, hay un absceso. Y aquí está acumulada, ¿cierto?, encapsulada la infección, y se ve fácilmente a la visualización. En este caso, el tratamiento es quirúrgico, que nosotros tenemos que drenar este absceso, es muy doloroso, porque es una incisión perialveolar, por lo tanto no es lo mejor. Evidentemente en ese espacio, al menos las primeras 24 horas en esa mama, las primeras 24 horas va a ser difícil la lactancia, por lo tanto vamos a tener que favorecer las técnicas de extracción de leche. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Un mal cuidado de matronería implica que llegamos a esta mastitis, así que
Si llegamos a tener mastitis puerperales, tienen que ser solo de las linfangíticas porque es la que nosotros deberíamos pesquisar correctamente. En ambos casos, el tratamiento es con cloxacilina endovenoso y luego pasar a ácido clavulánico oral por 14 días. Ya, estimada, estamos terminando esto. Van a quedar, como les decía, van a quedar varios ámbitos que vamos a tener que irlos de alguna manera retomando porque el porperio es muy amplio. Ya solo les dejo esta tabla en relación a los AINES, ¿cierto? Porque el dolor es una de las cosas que nosotros vamos a tener que manejar en el porperio. El dolor de las contracciones, de la involución uterina, de lo que se llaman comúnmente los entuertos, ¿cierto? El dolor de la herida, etcétera, es un manejo activo de matronería que nosotros tenemos que ser capaces de pesquisar y generar eh, un buen cuidado para no tener, ¿cierto?, ninguna ventana de dolor, porque eso va a favorecer la movilidad, la lactancia, el aprendizaje, ¿cierto?, y la sensación de recuperabilidad y de sentirse incorporada, ¿cierto?, la mujer a sus actividades. Se recomienda, ¿cierto?, el uso del paracetamol, el ibuprofeno, el ketorolaco, ¿cierto?, porque son muy buenos y no se reportan evidencia ni daños durante la lactancia, ¿cierto? Ahí está la dosis. Esto tienen que sabérselo muy bien porque son indicaciones que van a hacer ustedes dentro de sus planes de matronería. Así que solo a recordarlos, a tenerlos súper claro. Podemos hacer asociaciones, por ejemplo, dejar paracetamol 500 o 1 gramo cada 4, cada 6 horas, y dejar diclofenaco 75 miligramos intramuscular SOS, por ejemplo, cuando hay mucho dolor. Y ahí vamos a ir haciendo alguna también dependiendo de cuáles son las indicaciones y los protocolos que hayan dentro del lugar donde trabaje. Que esté muy bien.